de este tipo de sector que es el sector financiero. No sé si ya están viendo el slash. ¿Sí lo están viendo, jóvenes? Sí, sí, profe. Ah, bueno, perfecto, listo. Bueno, y entramos en una etapa muy interesante, jóvenes, antes de echar una repasadita, que es lo que se denomina en cualquier país del mundo como el take-off. ¿Alguien ha escuchado ese término? El take-off. El take-off. A ver, el take-off. ¿Alguien conoce ese término en inglés? Take-off. Bueno, todos los países del mundo lo han vivido, jóvenes. Todos los países del mundo. Y simple y medianamente es el periodo en el cual un país pasa de producir artesanalmente a producir industrialmente. Y a nuestro país no nos llegó tan tardíamente. Fíjense ustedes que a la República Popular China llegó en 1978 en forma. O sea, estamos hablando hace más o menos 40 años. Y los primeros vestigios importantes, definitivos, en Colombia llegaron hacia 1890. Yo no diría que al mismo tiempo en todos los sectores, pero en promedio, si sacáramos un promedio, es 1890. Joven Paula Alejandra Castañeda, ¿me escucha? Sí, señor. Ah, Paula, ¿quedó claro lo que es el take-off? Profe, es que lo escucho como un poquito bajito, no sé. O sea, escucho Jóvenes, ¿todos me un están poquito escuchando igual? perdido. ¿Todos me están escuchando igual o están escuchándome? Pues, profe, yo te escucho un poquito lejos. Yo también, profe. Sí, profe. ¿Mucho o poquito? Pues mucho, pues diría yo porque no te escucho bien, se te escucha entrecortado y como si estuvieras lejos. Ah, caramba. Bueno, déme un segundo, voy a cambiar entonces de audífonos, que eso es como un tiro que se hace. Déme un segundo y hablo así. A ver. Jóvenes, ¿ahora me escuchan? Ahora sí, profe. Ah, bueno. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Como al borde del cañón o no? ¿Alguien que me conteste para poder yo regular esto? Profe, para mí ya se te escucha mejor. Ah, bueno, perfecto, listo, listo. Ok, ok. Vamos a hacer un tercer ensayo, qué pena. ¿Y ahora me están escuchando igual? No, profe, yo te escucho más clarito ahora. Ahora me escuchas más claro, listo, perfecto. Bueno, entonces dejémoslo así. Bueno, les estaba diciendo que efectivamente todos los países del mundo han tenido tardíamente o de manera temprana ese proceso del take-off. Y es cuando un país, no digamos que todas las industrias al mismo tiempo, pero muchas empresas dejan de producir manualmente a producir industrialmente. La diferencia está en que la producción artesanal, como lo acabo de decir, es una producción de baja productividad, pero muy minuciosa porque se hace a mano, mientras que la producción industrial es una producción de gran escala. Estos procesos siempre, jóvenes, han ido acompañados de cambios tecnológicos importantes. Tal vez en el mundo diríamos que el primer país que tuvo un proceso de take-off fue Inglaterra. Y este proceso lo acompañó del gran invento que fue la máquina a vapor.
Porque el vapor tiene la ventaja de que donde entra, mueve y empuja lo que sea, incluyendo los piñones de una máquina. Pero bien, Colombia hasta 1890 tuvo en proceso de take-off. Y ese es donde hemos entrado. Por eso empezamos y ahora sí empatamos con el resumen de la clase pasada del tema monetario. ¿Recuerdan lo que hablábamos del sistema bancario colombiano en el siglo XIX? A ver, joven Juan David Sabogal, ¿recuerda lo que hablábamos del tema monetario, el tema bancario del siglo XIX en Colombia? Sí, señor. ¿Qué decíamos, Juan David? ¿De qué te acuerdas? Que pues sí, en el siglo XIX, pues por ejemplo, habían muchos bancos, había un banco en Cundinamarca o en Medellín o cosas así, entonces pues no había como algo estandarizado. Entonces a partir de eso, pues el gobierno decidió pues ya a partir del siglo XX crear un banco como tal, el Banco de la República. Aunque tuvimos dos intentos que fue el Banco Nacional y el Banco Central, ¿te acuerdas? Sí, señor. ¿Y qué pasó con esos bancos? ¿Por qué fracasaron? Porque es que no me acuerdo bien, por algo de los billetes creo que era, no me acuerdo. Bueno, dejemos que alguien nos dé la mano, Juan David. Gracias. Bueno, A ver, Juan Ginette Viviana Gómez. ¿Recuerdas qué decíamos con el tema del Banco Nacional y el Banco Central? Profe, pues en sí, ay, es que no tengo aquí anotado. Bueno, decía que, o sea, que, por ejemplo, prohibía que otros bancos como que emitieran, no estoy segura si eran como la moneda, profe, es que no alcancé a copiar todito. ¿Y qué alcanzó a copiar, joven Ginette? Es que en sí, mira, por ejemplo, en 1880 aparece el Banco Nacional fundado por Rafael Núñez, sí. Este prohíbe pues que los otros bancos como que emitan y ahí quede, profe, porque pues como pasa sobre todo las diapositivas, entonces pues, ¿Y no escuchaste después de la clase? Porque la clase quedó grabada. sí, profe, sí, pero la verdad no lo escuché, sinceramente. Bueno. Joven María Camila Cubillos, ¿me está escuchando? Sí, señor profe. María Camila, ¿por qué no complementamos? ¿Qué dijimos del sistema bancario del siglo XIX en Colombia? Pues habías dicho anteriormente que más que todo eran las casas, si no estoy mal, donde se desplegaban los bancos. O sea, no era un solo banco central anteriormente, sino eran varias casas comerciales que tenían dinero, sí, que repartían el dinero por todo lado. Ya después, como después en inicios del siglo, perdón, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, se eligió solamente un banco central para poder tener ese dinero en una sola entidad. Ya, efectivamente, como tú dices, hacia mediados del siglo XIX tuvimos un tema muy interesante acá, fue que las casas comerciales ayudaron posiblemente a generar o sembrar la semilla de lo que sería la banca en general. Y un primer intento de eso, pues, fue lo que tú acabas de decir. Y es que donde prestaban la plata, donde acercaban la plata, era un sitio donde de una u otra manera también podía ser uno o generaba comercio. Es decir, cuando uno adquiría una especie de crédito por adquirir algunos productos, al mismo tiempo me estaban facilitando lo que era la plata y con eso algún tipo de título o valor que me respaldara la deuda que adquiría yo comercialmente. Yo voy a hacer un repaso rápido, pero yo les sugiero por favor a ustedes que estén escuchando las grabaciones del profe, porque pues para eso son. Si no, después estoy seguro que el día que no lo hagan a decir, el profe Ojeda no sube las clases a grabar, las sube y no las escuchan. Pues la idea es que las escuchen, jóvenes. Eh, para hacer un repaso rápido, simplemente decíamos que el primer intento aquí fue por discusión que existió entre los cabildantes y los criollos que decían, pues no tenemos por qué seguir dependiendo de los reales, que era una moneda de tipo español. Un real era el equivalente a un décimo de un peso, que eso era demasiado dinero. Y si ustedes se dan cuenta, el primer intento
yo les comentaba a ustedes fue el de la Nueva Granada, más que fue un fracaso porque no hubo suficiente dinero, no había suficiente circulante, no lograron reunir 100.000 reales para crear la base monetaria. Y después decíamos que efectivamente se había quedado aquí el patrón oro. ¿Alguien recuerda lo que es el patrón oro, jóvenes? Sí, profe, ¿lo digo? Claro, claro, dime. En sí es el sistema monetario que fija pues el valor de las unidades monetarias en términos de una determinada cantidad de oro. Exactamente. ¿Y por qué crees que para un país era importante despegar con patrón oro? O sea, ese sistema que nos brindaba a nosotros, ¿por qué nos ayudó? Profe, pues en sí como a darle valor a ciertos productos, si me hago entender, porque pues obviamente no todos van a valer igual, sino que todos van a variar dependiendo como de sus características o sí. Vamos a complementar lo que acaba de decir Ginette. Tiene de los primeros bancos ingleses que tal vez la banca moderna más reconocida en el mundo. Se dio cuenta que si los países emitían por emitir y no tenían un referente, un límite, pues simplemente íbamos a crear una fuente de inflación continua. Y para evitar eso, inventaron el patrón oro. ¿En qué consiste? En decirle a un banco, mire, si usted es capaz de reunir tanto oro, quiere decir que la economía está fluyendo desde el punto de vista de las transacciones, de los negocios, y usted puede respaldar ese oro con una moneda y viceversa. La moneda es la que respalda ese oro que usted tiene. Que si no le pido yo a usted eso en un banco, usted va a emitir una cantidad de dinero sin ningún referente de crecimiento en el país y eso va a generar inflación en el país. Sin embargo, en 1971, fíjense ustedes, casi un siglo después, se acabó en el mundo el patrón oro. ¿Alguien recuerda cuál fue el episodio internacional que generó esta caída del patrón oro en el mundo? Que eso lo comenté yo. Ustedes no están escuchando las clases jóvenes que les estoy dejando grabadas. Profe, pues si no estoy mal, ¿no fue cuando empezó toda la crisis del petróleo? Bueno, en parte tuvo que coincidió con eso. Realmente la crisis del 74, que es la crisis de Yom Kippur, fue 3 años antes, María Camila. ¿Qué pasó en 1971? El gobierno de Estados Unidos había financiado la guerra de Vietnam para cubrir efectivamente toda la deuda que era pagarle a los soldados y movilidad de tropas durante ya más de 10 años en este conflicto. Y decidió emitir dinero sin ningún respaldo de oro. Y ellos tenían el patrón oro. Lo que sucedió, pues lo que sucede normalmente en un caso de estos. Empezó a haber en el mundo demasiado circulante de dólares americanos y el dólar a nivel internacional empezó a perder valor. La gente pagaba cada vez menos monedas internacionales por un dólar. La respuesta estaba en que había demasiados dólares en el mundo. El gobierno francés, y yo se los decía que esto es un evento real, el presidente de la banca francesa o del Banco Central francés tenía más de 20.000 millones de dólares en reservas internacionales. Y en comunicación al Banco Federal de Estados Unidos le pide efectivamente que le cambie ese dinero por el equivalente de oro, porque ellos se estaban dando cuenta que el valor del dólar estaba perdiendo a nivel mundial valor y bueno, esas eran las bases de la Reserva Internacional francesas. La respuesta del Banco Central Americano pues era la normal, no tenemos ese oro. Eso generó un escándalo terrible y la decisión inclusive no solamente del gobierno francés, sino entonces la Comunidad Económica Europea fue crear su propio sistema monetario y salirse del patrón oro. Entonces crearon lo que se denomina la serpiente monetaria, que fue la base de lo que conocemos hoy como la Unión Monetaria. Imagínense ustedes, era muy sencillo. Simplemente era crear una moneda central que fue el Deutschmark, que era la moneda más estable, y alrededor de esa moneda generar oscilaciones de las demás monedas, crear un techo y un piso alrededor de el Deutschmark. Pues bien, Colombia empezó con ese patrón oro, como lo decimos acá, a través de la Constitución de Río Negro, y eso fue como lo primero que se hizo para evitar precisamente que se generaran esos problemas, aunque no fue así, y ustedes lo saben.
Yo les comenté, tanto el Banco Central como el Banco Nacional tuvieron un gran problema, jóvenes. Y ese es el lío de dejarle un Banco Central a políticos. Los políticos solamente les interesa el hoy porque eso es lo que ellos creen que es importante para el votante. Fíjense, desde hace 100 años y pasaba lo mismo. Lo hizo Estados Unidos con la guerra de Vietnam, lo hizo Colombia en el último cuarto del siglo XIX. Y fue coger el dinero para financiar conflictos militares. Desde la Constitución de Río Negro en adelante hubo más de 30 mini guerras civiles, por decirlo así, en Colombia. Y la manera de financiarlo era coger la plata del Banco Central y financiar, pero tanto dinero circulante, pues ese dinero termina valiendo nada. Y lo que ustedes dijeron al principio es verdad. Los bancos comerciales tenían derecho a crear su propia moneda. Y eso es un lío porque quiere decir que cada quien fija sus tasas de interés, cada quien fija sus encajes. Cada quien es como si cada banco fuera una política monetaria aparte. Y eso acaba con la credibilidad monetaria de un país. Y eso sucedió acá, jóvenes. Vimos que efectivamente el Banco de Londres fue el primero que se estableció en este país y que generó una alianza y se terminó llamando el Banco de Londres de México y Suramericano. Me dio hipo, qué pena. Y en ese orden de ideas, digamos que surgió la banca moderna. Lo que pasa es que hacia 1867, cuando fue la primera banca, no había, digamos, suficiente cuentavientes. Por eso fue que ese Banco de Londres fracasó. Sin embargo, en 1873 años después surgió el gran banco de este país, del cual hasta los años 90 de este pasado siglo nos sentimos todos orgullosos. Y fue el Banco de Bogotá. El Banco de Bogotá es el orgullo de este país hasta los años 90, créanme. O sea, tener una cuenta en los años 90, eso era para un empresario o para una persona natural, tener un referente de cualquier negocio. Y fue creado en 1870. Y este banco, pues digamos que creó varios mitos. Por supuesto, como todos los bancos en esa época les permitieron generar sus propios billetes, su propia deuda, su propia política monetaria. Em, es interesante decir que, por ejemplo, este banco, que me estoy adelantando un poquito, lo dije en la clase pasada, creó el primer centro de acopio de compra de alimentos que fue Almaviva. Y ahí tenía los hilos donde ustedes, cerca donde ustedes conocen por la autopista, en el famoso Castillo Marroquín. Y lo que hacían era que compraban alimentos, le daban títulos a las personas en función de esos alimentos, que eran redimibles después, esos títulos se cambiaban por dinero. Y, y le garantizaban fuera de eso compra de los alimentos a los campesinos en el país. Imagínense, en 1938, 10 años antes, un poquito más de 10 años del 9 de abril. De modo que este banco fue un mito. Yo me acuerdo en el año 67 fue el primer banco que dijo voy a hablar sucursales fuera del país y se fue a Panamá. Cuando Panamá pertenecía a los gringos, pues hacer negocio allá era muy importante. Y después, en el año 74, pues se va para Nueva York. Este fue el banco de mostrar durante 100 años, jóvenes. Fue el banco realmente, como les digo, que todo el mundo se sentía orgulloso. Ya como dijo Juan David, de ahí para adelante despegaron todos los bancos. De pronto es más importante el Banco de Colombia, no como ustedes lo conocen, Bancolombia, no. En esa época se llama Banco de Colombia, en 1874. Después vinieron pues varios de los que ustedes conocen. Bueno, uno que ya desapareció, el de Medellín. Bueno, el de Santander, aunque ese es un homónimo de Santander español, el de Santander en el año 72 también. Y como bien lo dijeron ustedes, después vino el famoso Banco Central. Ya les dije en qué terminó eso. Y el Banco Nacional, aunque fue muy importante y hay que decirlo para la creación de la banca moderna en este país. Porque aunque el Banco Nacional cometió el error de convertir eso en la caja menor de los políticos de esa época, sin embargo, hizo ver que se necesitaba un banco central moderno. De eso vamos a hablar más adelante porque en 1923 surge aquí el Banco de la República. De hecho, si ustedes se dan cuenta, este fue el primer banco que existió y yo les decía a ustedes dónde ese edificio todavía existe. Eso fue 10 años después de crear el Banco de la República, esa era su oficina. Eso es un edificio muy lindo, muy hermoso,
De hecho, inicialmente, como aparece aquí en el 33, las puertas centrales era por la Avenida Jiménez. Después vinieron a estar aquí, esto es la carrera octava, carrera novena. Estas eran las puertas después del Banco de la República. Y eso fue todo lo que vimos, jóvenes. Espero que después de este repaso no me estén pidiendo ninguna pregunta, porque mejor dicho, eso ya lo doy por entendido. Entonces, mejor dicho, ustedes ya son unos maestros y unas maestras para entender este sistema. Y ahora nos vamos a ir efectivamente a retomar y a empatar con el take-off con nuestro, era lo que habíamos iniciado la clase. Ya sabemos que un take-off es el despegue industrial. Pero yo quiero que anotemos algunas preguntas mientras que voy avanzando, por favor. Después les voy a decir qué vamos a hacer con esas preguntas. Entonces, anotémoslas, por favor. ¿Qué es el patrón oro? ¿Qué es el patrón oro? ¿Y por qué fue tan importante? ¿Y por qué fue tan importante? Para la creación de la banca moderna en Colombia. Punto seguido. Para la creación de la banca moderna en Colombia. Punto seguido. ¿Colombia funciona hoy en día con el patrón oro? ¿Colombia funciona hoy en día, año 2020, con el patrón oro? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Segundo, con dos argumentos, con dos argumentos. Centrado en la relación con la empresa. Centrado en la relación con la empresa. Comercial, agraria, etcétera. ¿Cuál fue la gran importancia del Banco de Bogotá? ¿Y por qué? ¿Cuál fue la gran importancia del Banco de Bogotá y por qué? Punto seguido. Es verdad que a partir de los años 90, es verdad que a partir de los años 90 del siglo pasado, perdió protagonismo en el país. Justifique esta respuesta. Tercero, tercero, es verdad que el Banco Nacional, es verdad que el Banco Nacional fue el primer intento, fue el primer intento que tuvo el país en banca central. Explique su respuesta. Explique su respuesta. Punto seguido.
¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante un banco central para un país hoy en día? Un banco central para un país hoy en día. De un ejemplo. De un ejemplo. Quinto. El Banco Central Colombiano. El Banco Central Colombiano despegó terminada la guerra de los 1000 días. Terminada la guerra de los 1000 días. Punto seguido. ¿Qué relación tuvo este con la recuperación del país? Con la recuperación del país después de la última guerra civil. Después de la última guerra civil que vivió el país en más de 120 años. En más de 120 años. Con dos argumentos justifique su respuesta. Con dos argumentos justifique su respuesta. Sexto y último. Sexto y último. Aparte del Banco de Bogotá, aparte del Banco de Bogotá, ¿qué otros bancos se crearon en el país? ¿Qué otros bancos se crearon en el país durante el siglo XIX? Durante el siglo XIX. Y que fueron sustento. Y que fueron sustento financiero de la empresa colombiana de ese siglo. De la empresa colombiana de ese siglo. Punto seguido. Por cada banco escogido, por cada banco escogido, por cada banco escogido, justifique su respuesta con dos argumentos.
Justifique su respuesta con 2 argumentos. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? Juan Sebastián Aguilar, ¿me escucha? Sí, profe, te escucho. Juan, ¿alguna pregunta con respecto a las preguntas? No, señor. Bueno, muy bien, Juan. Ginette Viviana, cuéntame. Profe, una cosita. Tú vas a dejar como los límites de palabras que hay que tener. Sí, siempre lo hago. No te preocupes, después yo les digo qué vamos a hacer con estas preguntas y con otras que van a ir surgiendo. Vale. Confía en mí, Ginette, confía en mí. Bueno, después de esa pregunta de Ginette, retomemos y empatemos ahora sí la clase. Estamos en el takeoff, ya sabemos qué es. Voy a hablar de algunos takeoff rápidamente para ponernos en contexto. Japón lo empezó a vivir en 1867 con la famosa revolución Meiji. Ellos llevaban casi 1000 años de feudalismo. La República Popular China lo hizo a partir de 1978, con un socialismo y 2 sistemas, como lo denominó Deng Xiaoping. Taiwán lo empezó a vivir después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 47. Las Coreas empezaron a disfrutar, digamos, de esta miel en el año 53. Yo lo que les quiero decir con esas fechas, más allá de que llaman la atención que todos son países del sudeste asiático, es que fíjense que ellos empezaron de una manera muy tardía. Nosotros les llevábamos casi 100 años a ellos, en algunos casos, de industrialización. Jóvenes, Vietnam, un país destruido después de la guerra de Vietnam. Vietnam empezó y tomó la decisión con un sistema que ellos llamaron el DOMOA en 1986. Y ustedes van hoy en día a ese país, el país está volando porque muchas empresas chinas se han ido a trabajar allá. ¿Qué nos pasó a nosotros? Que les llevamos casi 100 años, algunos inclusive más de 100 años de industrialización. Y por supuesto nos han superado lejos. Entonces vamos a intentar ver cómo despegó y cómo en el despegue hasta los años 30, Colombia vivió realmente una época de fulgor desde el punto de vista empresarial. Fue algo increíble lo que se vivió en este país. Pues tanto fue así, jóvenes, que nos vamos a dar cuenta que en los años 20, no solamente Colombia tenía uno de los mejores puertos de Colombia, que era Puerto Colombia, sino el mejor y el más escogido en Sudamérica en el tema del mar Atlántico. Yo diría que de aquí a Estados Unidos era el puerto número 1 en materia de movilidad de mercancía y por su concepto moderno de construcción fue el preferido por muchísimos barcos para llevar y traer mercancía de Sudamérica. Pues, ¿qué nos pasó, jóvenes? Yo creo que eso es lo que vamos a tratar más bien de evidenciar de aquí en adelante. Bueno, y estamos efectivamente, ahora sí empatamos. Y vamos a ver algunos elementos muy importantes. Y el primer sector de pronto que me parece que vale la pena que estudiemos y que jalonó la industrialización fue el sector de bebidas. Yo estoy seguro que alguno de ustedes nunca pues, ha conocido la historia de una de sus bebidas preferidas, que es la cerveza. Y resulta que aquí hubo un antecedente muy interesante. Aquí existían lo que se llamaban las chicherías. ¿Alguien ha tomado chicha de acá? A ver, démosle a alguien, que es que esto preguntando sale como más rico. Joven Jefferson Enrique. Jefferson, ¿me escucha? Ya antes de ir con Angie. Jefferson. Caramba, ¿qué pasa? Yo llamo y entonces ahí sí desaparece todo el mundo. Vámonos. Vámonos, Jefferson Enrique, ¿qué pasaría? Jefferson Enrique. Sí, llamémoslo. Bueno. Joven Natalia Huitrago, ¿me escucha? Bueno, también, vamos a ver, Sí, llamémosla. profe. Joven Natalia, yo ya le iba a mandar un mensaje como a Jefferson. Si alguien sabe de la suerte de Jefferson, me cuenta, le dice que el profe Ojeda lo está buscando.
¿Tú has tomado alguna vez chicha? Pues, profe, supongo que sí, o sea, que lo tenga así muy presente, no, No, pero pero es supongo. de las bebidas que uno olvida, créeme. Señor, Esas son de las bebidas que uno nunca olvida. Natalia, eso te lo puedo asegurar. A pues ver, supongo que no, no recuerdo la verdad. bueno. En mi corta historia no, profe. Vamos a preguntarle a Angie Rodríguez. A ver, Angie, tú levantaste la mano. Sí, profe, pues digamos en el año 2018 Sí, fui a Tabio sí. a un, pues era como un festival de danza en el que pues le hacíamos tributo a la chicha. Bueno, ¿y sabes cómo se hace? No, profe, no sé. Bueno, les voy a contar cómo se hacía originalmente y les voy a decir cómo se hace hoy en día. Esta es una bebida semisagrada de los chipchas. Y ellos lo que hacían es que el maíz, el maíz con lechecita, alguna parte de esta la mordían y la escupían, porque la saliva fermenta. Y de ahí salía la fermentación de ese maíz, salía la chicha. Hoy en día no la hacen, digamos, con la salida de muchas personas, primero porque, pues, digamos que han evolucionado los métodos. Y se fermenta normalmente en barriles de madera, algunos lo hacen en las famosas cantinas, que es como el legado que tenemos hoy en día en el campo, en el país. Pues jóvenes, esos bebederos existían en esa época en Colombia. Se llamaban las chicherías. Y eso fue un lío tenaz, jóvenes, porque